En este vídeo vamos a ver cómo podríamos utilizar un ataque de XSS para robarle las cookies de sesión a un usuario y poder impersonar su sesión, es decir, acceder a su sesión sin necesidad de conocer sus credenciales. Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Lo primero de todo necesitaríamos identificar dónde hay un XSS. Bien, esto ya lo hemos visto anteriormente, sabemos que aquí hay un XSS, si introducimos aquí el script y el alert, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Bien, esto, bueno, en este caso no nos ha saltado porque tenemos la seguridad alta. Vamos a bajarla. Vale. Si buscamos, en vez de, bueno, podemos poner directamente el document cookie, ¿vale? Nos sale aquí, pues toda la información. ¿Vale? En este caso tenemos diferentes cookies. Bien, vamos OK. Como vemos, hay un ataque de XSS. Bien, como atacante, en este caso, para que os situéis, ¿vale? Este navegador de aquí va a simular la víctima, ¿vale? Y este navegador de aquí va a simular al atacante. Bien, como atacantes, lo primero que tendríamos que hacer sería levantar un servidor. ¿Con qué? Bien, yo creo aquí un pequeño archivo, ¿vale? Que lo que permite va a ser la recepción de las cookies. Vamos a ver qué es lo que hace. Es un simple código PHP, ¿vale? Que nos va a abrir el archivo cookies ¿vale? Y todo lo que llegue en el parámetro cookie lo va a almacenar en cookies/list. Bien, lo primero que tenemos que hacer con esto es copiar este archivo de cookies a var www.html, ¿vale? Que es la carpeta de Apache donde están los documentos accesibles. Bien, vamos a movernos directamente a esta carpeta. Vamos a modificar los permisos para que pueda ser accesible. Cookies.php. Y tenemos que crear también este archivo de aquí. Para ello podemos utilizar touch y le definimos también los permisos. En este caso los permisos son un poco excesivos, pero bueno, para estas pruebas tampoco hay ningún problema. Bien, en este caso ya tenemos nuestro archivo cookies.php, que será el que recepcione las cookies, y el archivo cookies/list, que será el que realmente guarde las cookies. Y lo que tendremos que hacer ahora es levantar el servicio de Apache para que este archivo cookies sea accesible. Una vez hecho, podremos revisar, vamos a poner 17001 barra cookies .php y vamos a cookie igual test. Vale, aparentemente sí que existe, podemos comprobarlo. Cookies/list. Bueno, aquí tenemos bastantes pruebas, pero por ejemplo tenemos esta última que pone test. Si yo pusiera, por ejemplo, hola, y hacemos aquí un cat, bueno, el comando anterior, ¿vale? Vemos que nos sale hola. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos que todo lo que metamos aquí, de ahí para adelante, ¿vale? Se va a guardar en este archivo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es explotar la vulnerabilidad de XSS de tal forma que nos envíe aquí, en vez de hola, las cookies de la víctima. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo, yo he creado dentro de la carpeta un archivo, ¿vale? Que contiene un ejemplo de petición. Entonces, este caso, si os fijáis, está abriendo un script y lo que está haciendo es crear una nueva imagen. Le está indicando que el código fuente es nuestra dirección IP, la dirección IP del atacante, el archivo cookies.php y dentro del parámetro cookies le va a meter document cookie, que es donde se almacenan todas las cookies, donde, bueno, digamos, la forma que tiene el navegador de acceder a las cookies, ¿vale? De ese sitio en concreto. Si os fijáis, este más de aquí lo que nos va a permitir es concatenar. Es decir, vamos a concatenar todo esto que tenemos aquí con las cookies. Entonces, únicamente tendríamos que coger una petición como esta, pasársela al cliente, ¿vale? En este caso estamos simulando, ¿vale? Que ese enlace se lo hemos pasado al cliente y por lo tanto el cliente va a pinchar sobre él. ¿Vale? En cuanto pinche sobre él le saldría algo así. Si os fijáis no sale nada, no sale ni una imagen, no sale nada. Y si volvemos a leer el archivo, bien, nos ha dejado aquí abajo
las cookies de sesión de la víctima, ¿vale? Es decir, la víctima no ha visto un pop-up, no ha visto nada, sencillamente ha pinchado en ese enlace malicioso que le hemos proporcionado, que de hecho podríamos hacerlo, y es coger, por ejemplo, este enlace de aquí, ¿vale? Pasarlo a un acortador, como hemos visto anteriormente, y mandárselo a la víctima. Bien, ahora nosotros supongamos que somos el atacante, ya tenemos las cookies, pero en cambio no tenemos acceso a la aplicación porque no sabemos las credenciales. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues bueno, sencillamente nos iríamos al Cookie Editor, al Cookie Manager, revisamos las cookies que tenemos para la página en cuestión, que sería la 17, y vemos que tenemos dos. Security, que está en Low, y el PHP Session ID, que si os fijáis, obviamente es diferente, ¿vale? Entonces lo que tendremos que hacer será coger el PHP Session ID, que en este caso es la cookie de sesión, ¿vale? Dependiendo del caso, pues será otro. Perfecto. Modificamos esto por el valor que acabamos de robar del usuario. Damos a Close. Hacemos una petición normal a la página y vemos que hemos accedido sin necesidad de introducir credenciales. Es decir, ahora mismo en este navegador seríamos esta persona. Si esto mismo lo hiciéramos, por ejemplo, en alguna aplicación tipo Facebook o bueno, cualquier aplicación corporativa, lo que nos estaría permitiendo es acceder a la sesión de un usuario sin necesidad de conocer sus credenciales de acceso, ¿vale? Esto es uno de los ataques, uno de los, digamos, objetivos más típicos que hay a la hora de utilizar un XSS, ¿vale? Que es el robo de sesión. Así que bueno, hasta aquí llegaría este vídeo. Es un ejemplo muy sencillito. A la hora de explotar los ataques XSS podríamos hacerlo de muchas formas más, podríamos lograr muchas más acciones, pero bueno, este digamos que es el caso más simple. Y nada, si tenéis cualquier duda, no tengáis reparo en escribirme y nos vemos en el siguiente vídeo.